bastante bueno ha sido la producción. Ha habido gente que ha mandado cosas de más, pero les he dicho que por ahí estaba de más a las expectativas que teníamos del trabajo. Por lo tanto, o sea, no es que estaban mal, pero creo como que se han adelantado. Quiero creer que se han adelantado. Es, vamos a pensar bien, porque eran muy específico lo que ponían, entonces como que por ahí me hacían dudar, pero me hacían dudar en el tema de que si lo habían hecho o no, porque no lo había pedido. Por lo tanto, este, es lo único como que he notado. Lo demás, eh, a ver, ¿qué me han hecho reír de los mensajes? El tema de que me preguntaban que era un enunciado, han preguntado y a todos les he mandado el mensaje, por empezar. O sea, era pregunta o enunciado. Por ahí entonces la consigna en sí misma no estaba clara. Pero a mí me reía porque me preguntaban básicamente, profe, ¿qué es un enunciado? A ver, primero y principal, no todos tenemos que saber qué es un enunciado, pero ya a esta altura del nivel de formación que tenemos y que estamos, ya lo tienen que buscar. Por lo menos empezar a buscar este, qué es un enunciado o por lo menos plantearlo desde otro lado, es decir, profe, estaría bien un enunciado de esta forma, lo entiendo así, entonces es como que, pero estas son cosas que, anécdotas que van como quedando, pero lo después en sí mismo está bien. Entonces, con este insumo que hoy han hecho de las 30 preguntas o enunciados, vamos a empezar un poquito a ir a la segunda parte. Nosotros hemos planteado en la primera parte, hemos planteado que era, o sea, se ha trabajado todo un diagnóstico del proyecto, se ha visto lo que era objetivo, lo hemos trabajado así. Posteriormente con la profe Alejandra, este, hemos visto la estructura de un proyecto y seguimos analizando. Ahora, nosotros tenemos que, hoy, ¿qué vamos a aprender? A elaborar y hacer un instrumento de recolección de datos. Para eso servían los enunciados o las preguntas de cada objetivo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en el proyecto que sabemos, a ver, básicamente vamos a ponerlo así en forma general, tiene el planteo de un problema, un análisis situacional o un diagnóstico que hacemos, después ponemos el tema de, vemos que ese proyecto tiene objetivos y ese objetivo genera actividades. Pero para que genere actividades o las actividades sean las pertinentes, nosotros tenemos que aprender a recolectar información para saber si ese proyecto o esas actividades van a impactar correctamente en la realidad. Cuando nosotros hacemos un proyecto grande, cuando digo grande, vamos a suponer de un año, va a haber un momento inicial en la que podemos recabar una información, después hacemos las actividades y podemos volver a recabar nuevamente información si queremos. Pero para eso tenemos que tener instrumentos de recolección que son válidos. Entonces, para validar esos instrumentos, tenemos que saberlo hacer o tenemos que tener algunos criterios para hacerlo, porque nosotros decimos, conocemos técnicas de recolección de datos que son las más comunes, entrevistas y encuestas. Esa es una, o dos, en este caso, dos formas de recolectar datos, pero hay infinidad de técnicas. O sea, a ver,
Imagínense en una investigación donde tengamos solamente como destinatario de nuestro proyecto o de nuestra investigación, vamos a llevarlo al campo de la investigación, una persona. Que sé yo, ustedes quieren saber sobre la educación carcelaria y solamente le permite la unidad carcelaria que uno de los detenidos que está escolarizado o está escolarizado dentro de la institución carcelaria pueda hablar con ustedes. Entonces, ese es mi universo que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, a él le puedo hacer una entrevista, puedo usarlo como medio para que él haga entrevista al resto, puedo hacerle o enseñarle, mediatizar con él una técnica que es de grupo focal, para que él en cada clase pueda tomar información, puedo trabajar con él con información bibliográfica, o sea, puedo mediatizar si quiero y no estoy haciendo directamente. Entonces es como que lo que es importante que sepamos que hay muchas técnicas y muchas formas de recolectar datos. Uno puede ser simplemente la observación directa, otro puede ser la observación indirecta. Ustedes quieren ver cómo trabajan los alumnos en determinada clase y pueden grabarla con consentimiento, por supuesto, con todos los consentimientos aprobados, ¿no? Al ser menores de edad, vamos a suponer, necesitan un consentimiento de los padres. Hay forma. Entonces, lo que nosotros hoy vamos a ver es un poquito todos los criterios que tenemos que tener. Ustedes van a usar esas consignas, esos enunciados o esas preguntas, las van a usar ahora. Lo van a trabajar, así que ténganlo a mano porque a partir de ahora lo vamos a empezar. Bien, primer criterio para elaborar o tener en cuenta en una técnica de recolección de datos es el universo de estudio, o sea, a quién va destinado o quiénes son los destinatarios, o para ser más concreto, quién me va a dar la información. Entonces digo, el primer dato que yo tengo que tener, como les decía, en este caso puede ser uno, pero también puede ser una escuela que tiene 800 alumnos y trabajar, a ver, no sé si con los 800, pero trabajar por lo menos con una muestra. Pero si yo digo, mi universo va a ser los 800 alumnos de la escuela tanto. También pueden ser 10. Si yo trabajo, si el proyecto trabaja con los docentes, voy a tener 20 docentes, 24 docentes. Si trabajo con la comunidad, voy a ver a quién. Primero tengo que determinar quién me va a dar la información. Entonces yo digo, sigamos con el tema para ver algunas particularidades. Si yo digo 800 alumnos, si yo llego a hacer entrevista, digo, como técnica, imagínense tomar 800 entrevistas. El proyecto es de un año, ustedes van a terminar el año y van a seguir entrevistando. Entonces decimos, no, hay que buscar otra técnica que sea más factible. Puedo hacer grupo focal con cada grado, en donde destino una hora y hago las preguntas y ellos van contestando. Y voy tomando nota, voy grabando. Entonces yo digo, tomo mi universo de estudio o los que me van a responder son los 800, pero yo lo voy a cortar. Yo en una semana puedo terminar con todos. Pero a ver, si alguien de aquí decide trabajar con chicos de jardín de infante, puede adaptar una encuesta en donde los chicos puedan elegir
las distintas respuestas a la encuesta y dice, y ellos van pasando, vamos a suponer, hago un dibujo que diga por sí o por no, por ejemplo, cada uno y le pregunto, por ejemplo, les digo, a la mañana cuando te levantas, ¿tu mamá te ayuda a cambiarte? Y yo estoy queriendo investigar o quiero conocer cómo es el acompañamiento de los padres. Porque yo sostengo que en la escuela el problema está porque los padres no acompañan a la escuela. Mi objetivo es identificar el acompañamiento de los padres a nivel escolar. Entonces, yo al chico de jardín, por ahí si le pregunto, no me va a contestar, pero si yo le hago un gráfico, por sí o con no, un gráfico con un papá que está acompañando y el otro que no, y el chico va eligiendo, yo puedo ir tomando nota, haciendo un conteo, y yo he hecho una encuesta y lo he adaptado. Entonces, ¿cuál es el segundo criterio? Perdón, sí, el segundo criterio. El primero es el universo, el segundo criterio es la edad cronológica del destinatario. O sea, quien me va a pasar la información, yo tengo que saber si él está en condiciones o no. Y les cuento una anécdota para que ustedes sepan, es un dato, y eso es anecdótico, ya es personal. Yo trabajaba en el interior de Santiago del Estero y había eh, se empezó a presentar casos en el hospital de que mucha gente que se le producía un ACV. Entonces, el neurólogo, que justo había un neurólogo muy capaz ahí, decide investigar el origen, pero también qué pasaba cuando empezaban este, el tratamiento, cuál eran las mejores. Entonces, él nos busca a un kinesiólogo, bueno, él que estaba como médico y a mí como psicopedagogo, para ver quién tenía mayor influencia en la mejora del sujeto. Entonces, entrando ahí, buscamos toda una serie, una batería de elementos, todo, y uno de esos era, me acuerdo que al poquito tiempo que se inició los celulares con mensajes. Entonces, yo buscaba que él se comunique con la familia con mensaje de texto. Era una de las cosas, y después tenía que organizar historias, secuencias, después tenía que, buscábamos la música que le gustaba al paciente y tenía que seguir la letra, cantar, era otra de las actividades, para ir describiendo cómo eran los procesos cognitivos y cómo se lo estimulaba. Había uno que respondía a todos, menos a mandar mensaje de texto. No había forma. No había forma, pero veíamos con el neurólogo miraba y decía que no tenía dañado el área de la escritura, por lo tanto él tenía que escribir, no, pero no había forma. Buscábamos la forma, la persona por ahí se angustiaba, entonces, después en una charla de pasillo con la familia, me entero que la persona era analfabeta, que no sabía leer ni escribir. Por lo tanto, nunca iba a poder escribir. Yo esa variable no la había controlado. Entonces, por eso les decía más o menos en lo anecdótico. Hoy en día ya con el WhatsApp que lo mandan al audio ya superan eso, pero en ese momento era solo mensaje de texto. Lo que le quería decir era eh, que había que controlar eso y saber si nosotros destinatarios tenemos que saber la edad cronológica y también algunos indicadores que a mí me dan la pauta de que me van a poder contestar lo que yo pregunto. Si yo estoy investigando, por ejemplo, estoy queriendo conocer sobre el empleo de metodologías de enseñanza, quizás muchos padres no me van a poder contestar porque no entienden qué es una metodología de enseñanza. Entonces, tengo que tener en cuenta ese criterio que también va acompañado como el de la edad. Pero ¿qué pasa? El de la edad se puede salvar con distintas
con distintas técnicas o con distintas alternativas se puede. Por ahí, el nivel educativo, por ejemplo, o el nivel de formación, sí, hay que tener en cuenta para, a ver, ¿para qué? No para, sí me va a poder dar información, solo que tengo que adaptar la consigna o el enunciado, la tengo que adaptar en las posibilidades a la quien va destinado. Porque por ahí muchas de estos procesos de implementación de proyectos fracasan porque no tienen en cuenta esta posibilidad. ¿Entienden? O sea, decimos vamos a obtener tal cosa, está bien, sí puede, pero por ahí eso frena. Otro punto a tener en cuenta son los recursos económicos. Hoy en día, el tema de la masividad, si yo quiero, vamos a suponer, yo puedo hacer una encuesta padres de los 800 alumnos, no voy a necesitar imprimir la encuesta, sino simplemente se las puedo mandar por mail. Si en el supuesto caso estamos en una localidad donde todos tienen mail, donde todos conocen, donde todos pueden, entonces yo la masividad la salvo. Esa masividad también va acompañado con el tema del recurso, también va acompañado con los accidentes geográficos. Si yo quiero trabajar en mi PEI y quiero trabajar con todos los docentes del área de naturales que estén trabajando en cuarto grado en la provincia no voy a poder llegar a cada docente de cuarto grado que trabaje ciencias naturales, pero sí puedo establecer, mediante supervisión o mediante tomar los datos, mandarle un mail y yo puedo obtener información. El universo va a ser muy grande, voy a tener el recurso de hacer un mail y también voy a tener que el accidente geográfico, que es la imposibilidad de tener, no me va a ser un impedimento para que yo pueda recolectar ese dato que a mí me sirve para mi PEI. ¿Entiendes? O sea, si yo quiero ver eso, lo que quiero es que para armar eso, yo tengo que tener en cuenta esos criterios que son básicos a la hora. Lo mismo el recurso. Si lo hago institucionalmente, por ahí la escuela puede tener una fotocopiadora y a mí me facilita. Pero si lo hago de manera individual, vamos a suponer, en un área, no voy a tener ese recurso para poder, si no tengo que sacar plata de mi bolsillo y poner, a no ser que sea financiado. Lo mismo los que están haciendo investigación, los que han trabajado con un proyecto que está con el tema de unas instituciones deportivas, creo que había aquí, que eso era importante que vean que ahí se va a plantear esa realidad que quizá que también es cómo contactar a las personas que participan para que yo le pueda hacer una entrevista. Si bien en una escuela yo puedo tomar a los padres y decirle a la salida de la escuela, le puedo interceptar y preguntarle. O puedo decir en reunión de padres, me van a contestar estas preguntitas y les doy. ¿Entiende? A mí, ahí tiene que ver, entra a jugar, les decía, todo lo que sea el espacio geográfico y el espacio en el tema, el tema del recurso. Entonces, son las 19. Tienen 10 minutitos para que ustedes revisen. Primero, anoten esto. ¿Cuál va a ser el universo con el que van a trabajar? O sea, ¿quiénes son los destinatarios? ¿De dónde van a obtener esa información? ¿Para qué? Para que se cumplan esos objetivos que ustedes han planteado. ¿No? Y a ver qué tipo de recursos creen que utilizarían. Eso va a estar dado por los enunciados que ustedes han planteado, ¿no? Tomen un objetivo nada más, vean los enunciados, porque hay gente que tiene un solo objetivo también. Entonces tomen, no van a usar los 30 porque se van a dar cuenta que otra cosita ahí,
justo me viene a la... eh, ustedes han planteado, lo han desglosado muy bien, pero por ahí no pueden preguntar dos veces lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, preguntan para, a ver, para poder hacer 30, han tenido que desglosar tan finamente que es, ahí estaba a ver, la trampa, yo quería que llegue, era que ustedes vean que no le van a hacer sobre su objetivo 30 preguntas, sino nadie le va a contestar, lo van a sacar corriendo, lo van a mandar a más allá de, entonces, pero por ahí en una sola pregunta pueden unir 4 o 5. Pero yo lo que quería es que ustedes les quede claro qué era lo que querían preguntar. Entonces, desglosaban por ahí de eso, con 5 preguntas por objetivo está más que, tiene la información más que. Entonces, en 10 minutitos yo creo que ustedes vean bien cuál va a ser el destinatario, o sea, qué cantidad tienen que tener. A ver también si cuentas con recursos y cuáles preguntas le harían de las que ustedes han planteado. Entonces, cuando volvamos, hay qué metodología o qué técnica usarían también lo proponen. O sea, para que ustedes cuando volvamos, ustedes me vayan diciendo, yo voy a hacerle una encuesta a 800 personas, pero tengo tal recurso y le preguntaría tal cosa. ¿Entienden? O sea, y ahí vamos a empezar a trabajar. Son las 19:02. 19:12 empezamos. Lo único que les pido es que no se vayan, muten nada más y pónganse a trabajar ustedes.
Bueno, vamos volviendo, vamos como despertándonos. Bueno, ¿alguien quiere comenzar? La idea es que nos cuente qué es lo que han hecho en este momento. Total, ustedes ya tenían, tienen que ir definiendo. Así vamos como ajustando también algunas cosas desde lo teórico. Vamos a ir ajustando en la medida en que vayan exponiendo ustedes. Yo, profe. Bien, ya, Nina. Te escucho. Bueno, ahí lo abro. Yo había propuesto un objetivo general y en base de ese objetivo general se desprendieron 5 objetivos específicos, en los cuales tomé de cada objetivo específico afirmaciones, órdenes o los enunciados, ¿sí? Entonces, voy a leer uno de los específicos que dice promover situaciones de lectura. Primero, mi proyecto es un proyecto lector en un tercer grado de primer ciclo de la educación primaria, ¿sí? Uno de los objetivos específicos es promover situaciones de lectura y escritura que plantean a los alumnos la posibilidad de establecer un diálogo entre la obra literaria y las experiencias personales. Bien. En los enunciados puse intercambio de experiencias lectoras, diversas formas de escrituras compartidas, inculcar un ambiente de lectura armoniosa. Ajá. Mi instrumento de recolección fue una guía de observación de los estudiantes. Mi universo fue para 20 alumnos, correspondiente a tercer grado, sección A del turno mañana. El instrumento fue cualitativo y los aspectos a observar fue en el trabajo áulico. Por ejemplo, crítico y reflexivo ante la guía del docente, en donde nosotros vamos a colocar sí o no, explora diversos textos, selecciona y categoriza información relevante para luego aplicar en situaciones nuevas, reconoce los nuevos conocimientos y los relaciona con los ya apropiados. Ah,
Volverme a leer el objetivo, por favor. Bien. Promover situaciones de lectura y escritura Bien. que Ajá. planteen a los alumnos la posibilidad de establecer un diálogo entre la obra literaria y las experiencias personales. Bien. Ahí hay un punto que para mi criterio, ¿no? Queda en el aire, que es el tema de la escritura, que es tan importante como el de lectura. ¿A Sí, dónde lo vas a observar en tercer grado o cómo vas a hacer de concretizar? Porque si es guía de observación, si sí, bien ellos tienen que escribir algo y vos tienes que observar eso. Está bien la guía de observación, bien. pero por ahí puedes buscar algún punto donde veas que Pro- Ajá, sí, te escucho. Profe, nos dice selección y categoriza información relevante Ajá, para luego claro, pero aplicarla a las situaciones nuevas. claro, pero a Ahí mí en me donde ellos da, van a hacer la ahí no, escritura. bien, ahí tiene que ser más específica ¿Cómo porque tendré pone que el poner? objetivo, planteas escritura, Sí, y ¿entiendes? lectura. Claro, la lectura sí la puedes hacer Sí, porque ellos van a seleccionar y para seleccionar tienen que leer, está bien. claro. O sea, ahí el punto en el cual no vas a obtener ningún dato es en el tema de escritura, en donde ellos vos les dices que produzcan mediante cualquier forma de escritura, poner, por ejemplo, que vos narran un cuento o Bien, relatan un texto que ellos han hecho y que ellos dibujen. Ahí lo estás escribiendo. bien, Pero bien. eso vas a poder observar en una guía. Si fuese ponerle de chico de séptimo, ya tienen nivel de escritura autónoma, por lo tanto Sí. vos puedes recolectar la información de lo que ellos hacen y revisar. Bien, profe, yo lo tomé en la selección como que se sobreentendía que ya era la escritura, pero está bien lo que me dice, lo voy a agregar. Ponerlo para tener en cuenta, porque si no esa parte Sí, no va a quedar bien, en el aire. Bien, eso nada más. Bastante bien está, muy bien. muchas gracias, profe. ¿Alguien más? A ver, no se peleen todos, no los puedo escuchar de a uno nomás. Profe, Dale, Jessica. bueno, yo seguí con el proyecto que tenía el PEI y en base al objetivo y demás, lo que hice fue, leyendo lo que usted explicaba, mi universo de estudio sería los 24 docentes del turno mañana y tarde, Bien. y lo que traté de hacer, el instrumento que traté de hacer fue la encuesta, ¿no? Como Ajá. para que sea cerrada la información, Bien. y fue como muy, una de las preguntas decía, porque como el objetivo hablaba de formar personas, lo tengo íntegras, con valores solidarios, capaces de pensar, hacer. El objetivo era como muy así. Entonces, las preguntas por ahí la trataba de poner, ¿no? ¿Aplica usted estrategias que permitan el desarrollo integral de los estudiantes? Sí, no. ¿Planifica actividades que permitan trabajar y aprender con otros? Sí, no. Como docente de la institución, ¿cree necesario trabajar la construcción de la identidad? Sí, no. La construcción de la identidad estaba en el objetivo, ¿no? Porque decía construir. Claro, o sea, ¿Ha realizado alguna capacitación en donde se trabajen los pilares, ¿no? El aprender a hacer, aprender a aprender? Sí, no. A tu entender, la institución brinda actividades que lo lleven a ser solidarios, porque hablaba en un momento en el objetivo de que se busca que sean personas solidarias, autónomas, ¿no? Y si brindaban actividades en donde se ponga en práctica la solidaridad, ¿no? Porque hablamos, pero a veces no lo ponemos en práctica. Entonces, traté de ser ahí, ¿no? ¿Te parece importante desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y creativo? Si no, y a tu entender como docente, ¿formamos personas con el perfil cooperativo y no competitivo? Eso también estaba en el objetivo, dice formar bien. personas.
A ver, Jessica, para no extendernos tanto ahí. Ahí terminaba. Bueno. No es que pensé mucho, o sea. Bueno, no. Ahí hay un tema que quiero que vaya para todos. El nivel de pregunta que vos tienes que hacer en esa encuesta tiene que tener una lógica. Porque vos empiezas de la mitad y en la mitad de la pregunta partes del eje central. Vos tienes que empezar con el eje central preguntando lo que... A ver, tus preguntas no están mal, sino están desordenadas en cuanto a un sentido lógico. Lo que quiero es que vos empieces preguntando el eje central, o sea, lo que sea la variable del objetivo, vos la preguntas creo que en la tercera o cuarta pregunta y eso tiene que ser la primera pregunta, de donde vos lo vas situando al que va a entrevistar, en qué plano va a ir. Después recién plantea si recibió capacitación, después preguntar si hace actividades. La actividad va a ser lo último que va a hacer. Primero, el eje central de la pregunta. Después va si ha recibido capacitación, o sea, si conoce sobre el tema. Y después le tienes que preguntar si hace actividades para promover tal cosa. ¿Me entiendes, Jessica, cuál es? No es que estén mal, están desordenadas. Usted es centrado en donde mi objetivo dice brindar a los estudiantes una educación integral, de ahí. Claro, pero no quiero vos en un momento dado, creo que le preguntas algo a los docentes. Sí. Creo que en la tercera o cuarta pregunta que has leído, donde ahí le preguntas recién el eje central. ¿Del desarrollo integral? Claro, creo que ahí le preguntas y después están, a ver. La uno que dice, aplica usted estrategias que permitan el desarrollo integral de los estudiantes. Claro, eso iría más adelante, cuando voy a les preguntado si él se capacitó sobre el tema, si él sabe sobre el tema. Si él no sabe sobre el tema, no puede en algún momento aplicar técnicas. Lo único, pues digo, o sea, hay que buscar... Que sería, conoce, por ejemplo, conoce a qué llamamos desarrollo integral de los estudiantes. Claro, ponen eso. Bien. Desde ahí parte. Y después recién va lo otro. Para todo va esto, ¿no? Es la lógica de relación que tiene. ¿Alguien más? Gracias, Bien, profe. Jessica, ¿alguien más? Gracias. Veo gente con cara de hacerlo. Sí. Perdón. Valeria. Sí. Son los interrogantes que planteamos para los objetivos, ¿no? Los que está leyendo la compañera. Claro, sí. Bueno, ¿quiere que lea los que planteé yo? Claro, primero, no. Primero decime cuál es tu universo, a cuántas personas le tienes que tomar, qué técnica piensas hacer y después me lo leen las preguntas. Bueno, yo no utilicé la entrevista en este caso, ni encuesta. No, cualquiera. Ni encuesta ni entrevista. Ajá. Para los objetivos que yo tengo en el proyecto. Bueno, a ver, léelo. Porque, bueno, uno de los objetivos que tomé del proyecto era incorporar la educación digital desde el espacio curricular matemática. Bien. Bueno, yo las preguntas, los interrogantes que planteé. ¿A quién le preguntarías? ¿A quién le vas a preguntar eso? Y al equipo docente lo preguntaría yo. Bien. ¿Solamente a los de matemática o a todos los docentes? A todos los docentes. Bien, entonces, ¿cuántos docentes hay a pensar a cuántos le harías más o menos? Y más o menos 20 docentes. 20 docentes. Entonces, bien. Ahora, ¿qué le preguntarías? Ahí estás definiendo toda la actividad. Dale. Bien. Bueno, ¿cómo incorporar la educación digital en el área de matemática? Ajá. ¿Qué pueden llegar a proponer ellos? ¿Qué recursos digitales utilizar? Si los docentes saben utilizar esos recursos, si están preparados, si los chicos conocen esos recursos, ajá, si saben utilizarlos, si cuento con las redes para utilizarlos, qué utilidad se le daría, en qué tiempo y en qué momentos. Bien, Valeria. A ver,
para hacerlo un poquitito más corto, porque ya nos quedan 2 minutos, Sí. ahí te diría que vos pienses para el trabajo final en lo que es un grupo focal. Trabajar esas dinámicas en un grupo focal, como técnica de recolección de datos. Bueno. Listo. A ver, Bien, quedan 2 gracias. minutos. Bien. Gracias, Valeria. Quedan 2 minutos. Se va a cortar y vamos a volver con el nuevo enlace que les he mandado. Lo que les quería ir redondeando un poquitito es que mañana ya va a estar planteado el trabajo integrador. Va a ser una reconstrucción de todo lo que hemos venido haciendo, pero ustedes le van a dar todo un nuevo sentido. No, tampoco van a tener que inventarse mucho, sino es a partir de lo que venimos haciendo. Eso lo van a presentar el 24 hasta las 23 horas. El 24 de marzo. Yo cumplo año el 25, por lo tanto quiero leer cosas buenas en mi cumpleaños. Así que espero leer, bueno, ya se corta, así que nos vemos dentro de 10 minutos en el nuevo enlace. Y seguimos. Listo, profe. Docentes de grado turno tarde. Ajá. Y el instrumento de recolección de datos sería enfocado cuantitativamente con una encuesta formulario y utilizaría la herramienta de Google para enviarlo digitalmente. Bien, claro, ahí salvas todo lo que es lo que es el costo y lo que es el tema de recursos económicos. Recursos y todo lo que sea los accidentes geográficos, o sea, las distancias, todo, lo solucionas ahí. Bien. Y solamente me enfocaría en el turno tarde. Bien, ¿qué preguntarías? Ahí le leo, porque era un objetivo general y en base a ese objetivo se desglosaron 3 objetivos específicos. Ajá. Voy por el general. Mejorar los desempeños y las relaciones escolares mediante la participación activa de todos los niños a partir de sus capacidades y habilidades, respetando sus características e individualidades. Ajá. La primera pregunta es, ¿qué tanto sabemos de inclusión? Ajá. Mucho, poco, nada. Ajá. Según tu experiencia, porque obviamente esta encuesta sería realizada después que ya se ha llevado a cabo el proyecto, la ejecución, bien. digamos. Sí, ya como evaluar. La evaluación de eso. Según tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos más relevantes para avanzar como sociedad en materia de inclusión? Y ahí puse opciones. Ampliar las oportunidades de acceso a una educación de calidad para todos, desarrollar escuelas más inclusivas que eduquen en y para la diversidad, otros. Ajá. 3, ¿qué temas considera agregar en su aprendizaje docente para mejorar su desempeño y relaciones escolares? Las opciones serían conocer a los estudiantes, emplear los enfoques pedagógicos, planificar sus clases, emplear diversas técnicas y estrategias de enseñanza, utilizar las TIC, promover el trabajo colaborativo, ser empático, implementar diferentes tipos y formas de evaluación según las capacidades de sus estudiantes, otros. ¿Sigo leyendo? Sí, un hito más, léelo, a ver. Bueno, ¿cómo se logra trabajar de forma inclusiva en el aula? Habla del tema con los niños, fomenta la interacción entre los alumnos, cuida su lenguaje, dice sí a la diversidad, metodologías dinámicas, deja que los niños tomen la batuta, propone juegos educativos, tutoriales grupales, otros. Bien. No, bien. O sea, ahí, a ver, lo que vos estás planteando ahí, para un minuto, bien. Lo que vos vas planteando ahí ya es la finalización, por lo tanto, ya tiene que ver, ya va más,
los datos que obtengas ahí va a ser para evaluar el proceso que han venido trabajando. Entonces, Claro, sí, todas las consignas son acordes en función a eso. sí, tal cual. Bien, está bien, en orden, está bien, muy lindo, muy bien está. Gracias, profe. Bien, ¿alguien más? Nadie más lo va a comentar. Qué cobardes que son. Buenas tardes. Verónica, Sí, te bueno, escuchamos. yo acá voy a poner estoy con el teléfono, así que estoy. Bueno, el nombre del proyecto, que es medio confuso, pero bueno, dice gestionando emociones que generan identidad y pertenencia a la comunidad educativa. Ajá. Tiene Sí. 4 objetivos. Uno, o sea, no hay unos objetivos específicos y objetivos secundarios, digámoslo. O sea, específicos. Específicos. Hay 4 objetivos. Ajá. Uno dice, trabajar el tópico primeramente desde el seno de la institución. Y bueno, ahí, o sea, son como trabajar, digamos, los docentes, los niños con los docentes en el aula. Ajá. Y bueno, a ese Ahora te sí. pregunto, quizás se me ha pasado, cuando dices los tópicos, ¿qué son los tópicos? ¿O a qué haces referencia? Por eso porque yo como no es un proyecto mío, sino que yo lo saqué de la escuela donde estábamos trabajando. No, ya sé. Bueno. Pero no entonces, entendía qué es lo que quería decir tópico, y bueno, yo lo puse lo que ahí estaba. Está bien, a ver. Ahí va vos reformularlo o ampliarlo ese tema de tópicos, porque pueden ser en muchas áreas tópicos. Ponerle los 4 tópicos de tal cosa. O cambiarle vos ahora para el trabajo final, cambiarle eso y poner que trabaje en lectura. Por ejemplo, te tiro una idea. Sí. Y vos vas a ver que los alumnos con los docentes trabajen en lectura. Para hacerlo más específico, porque si no es como que... ¿Qué has propuesto como preguntas sobre eso? A ver. Bueno, yo había cambiado, pero este es el que había hecho primero y después yo puse como sugerencia otra, pero no lo tengo en la compu, pero las preguntas son, ¿te sientes parte de la institución? Ajá. ¿Qué valor ocupa la institución en tu vida? Ajá. ¿Qué te gustaría que suceda dentro de la institución? Ajá. Y si realizas acciones que suman al sentimiento de identidad y pertenencia con la institución. Esas preguntas las hice yo. Ajá. Bueno, ponele, ¿cómo trabajan los alumnos? En vez de tópico, ponele identidad institucional. Claro, yo había puesto en el trabajo donde yo se los envié a ustedes, puse que sugería, por ejemplo, trabajar de forma simbólica y significativa la identidad de cada miembro. Ajá, bien, por eso. Pero ahí tus preguntas van apuntadas a lo que es identidad de institución, la identificación con la institución. Claro, por eso lo cambié, pero acá en este cuadrito que yo hice primeramente no lo tenía, pero bueno, yo ya lo puse. Bien, vos lo cambias, eso está bien. Ahora, ¿en qué contexto vas a preguntar eso? ¿En una encuesta, en una entrevista? Bueno, lo que voy a hacer es una entrevista y ahí puse que va a ser dentro de la institución y va a ser entre edades de 5 a 8 años y de 9 a 12. Voy a trabajar con los niños más grandecitos. Ajá, pero a ver, ¿de 5? De 5 a 8 y de 9 a 12. Claro, ahí viene lo que yo explicaba hace rato, Verónica. Está bien las preguntas, pero
a los chicos de ponerle de 5 a 8, le tienes que no reformular la pregunta, porque está bien lo que preguntas, sino adaptarle a la edad cronológica de ellos. Porque así como las planteo vos, no te van a contestar. Pero No, no es que, a ver, no es que dejes de preguntar eso, sino que lo adaptes de alguna forma para que ellos puedan contestarte ese dato, para que vos puedas obtener ese dato en chicos de 5 a 8 años. yo hice, profe, las preguntas para la encuesta, no hice las mismas que para los objetivos. No, justamente vos tienes que lograr que los objetivos se alcancen, que los datos, entonces lo tienes que relacionar directamente con el objetivo. Si no vas a obtener datos que no te van a servir porque no lo vas a poder ubicar en ningún lado. Bueno, porque acá yo le hice, por ejemplo, para ubicarlos en, como era de esa edad, puse, ¿cómo se llama tu escuela y dónde está ubicada? Ajá. Después, ¿te gusta la escuela? ¿Por qué? Ajá. Esas son las preguntas para la encuesta, no hice las mismas. ¿Cómo son los días en la escuela? Y ahí le pongo 3 opciones, buenos, malos. Claro, pero vos imagínate que un chico de 5, ¿cómo te va a contestar? Eso tienes que usar las mismas preguntas con imágenes. Ajá. Para decir bueno, malo, regular, que ellos eligen una imagen. Puedo hacerlo con emoji, por ejemplo. Claro, bien, perfecto, perfecto. Bueno. Entonces Después, vos con el emoji te va a contestar lindo, bueno, malo, las caritas te van a contestar ellos. Sí. Te van a marcar con una cruz o te lo van a pintar, no sé. Pero vos tienes que darle esa alternativa y vos el dato es el mismo. Claro. Yo para trabajar en esas preguntas trabajo lo que es más cómo se siente él dentro de la escuela. Por eso es el mismo objeto. Bien, ¿sí? De 10, la carita feliz, esas cosas. Después dice, ¿quién te acompaña a la escuela? Y ahí pongo varias opciones, como mamá, papá, o un familiar, o nadie. Claro, también. ¿Con quién haces la tarea? El mamá, papá, familiar, que quiere decir por ahí hacemos con la abuela, con el hermano, o solo. Bien. Esos apuntan, digamos, a lo que es todo lo que es la identidad, trabajar lo que es dentro del contexto. Bien. Después tengo el otro objetivo que también habla de, pero trabajar lo que es con la familia, la identidad, pero desde lo que trae el niño, desde la familia como, porque dice trabajar el tópico desde el dominio de la familia sugerido para el primer ciclo, que son los primeros vínculos entre, bueno, ese también lo había modificado yo, en los que el ser se relaciona y forma su identidad para conocer. Como estaba muy confuso, yo lo había cambiado. Y bueno, las preguntas para ese, yo había puesto, la familia participa y colabora con la institución, realizan actividades para trabajar con la familia, se sostiene el vínculo entre escuela y familia, ¿qué medios es el más usado para comunicarse con la familia? Bien. O sea, Y por después, eso, preguntas que hice para esa parte en la encuesta, que ahí hago con quién hace la tarea, cómo se comunica la familia con la escuela y viceversa, mediante nota escrita, WhatsApp, de boca en boca. ¿Qué lugar es el favorito? Bueno, esas 2 preguntitas que hice, quién te acompaña en la escuela y con quién haces la tarea y cómo se comunica la escuela con la familia y la familia con la escuela, eso iría dentro de ese objetivo o de esas preguntas para trabajar ahí el vínculo, digamos, la familia-escuela. Bien, bien, bien. Bien, bien, Verónica, bien. Y después tengo el otro objetivo, que es para trabajar digamos, la identidad, pero en los espacios. En los espacios, dentro de los espacios, yo lo trabajé a nivel institucional, ahí lo planteaba, pero como los espacios fuera de la escuela, y yo no me salí de la escuela, me quedé, y bueno, acá hago las preguntitas para eso y dice, ¿cuáles son tus espacios favoritos? ¿Cuáles deberían cambiar o mejorar o transformarse? ¿Para qué?
¿te parecen importantes los espacios en la identidad y pertenencia de cada persona que vive o que transita esta comunidad? Como que parece cada espacio que tiene la escuela te parecen importantes, ¿por qué? ¿Y qué se puede lograr desde cada espacio bien gestionado y fortalecido o mantenido? Bueno, esa es muy amplia, me parece. Muy amplio, sí, sí. Pero bueno, ya ahí estaría dentro de las que Bien. qué cambios haría en un espacio que le gusta, ponele. Claro, allá van a pagar, te pueden proponer algunas actividades, algunas cosas para hacer ahí. Bueno, y ahí puse. ¿Qué lugar es el favorito en los recreos? ¿Qué espacios no te gusta? ¿Por qué? ¿Cuidas los diferentes espacios? Esas son las preguntas para eso, para trabajar eso. Bien. Y la última, que ya lo termino. Bueno, rescatar, digamos, la raíz, dice también, trabajar el tópico desde el dominio de las raíces, desde el rescate de las raíces pasadas. Es como que cuidar esos lugares, porque ya viene como, digamos, hay escuelas que son de hace años, bueno, cuidar espacios, mantenerlos. ¿Por qué mantenerlos? Bueno, trabajar de eso, y eso, para eso puse estas preguntas. ¿Qué es? Que la historia bueno, es como un indicador, no sé cómo, porque podía ser pregunta o si no un indicador, creo que dijo. Que la historia se transmite de generación en generación, saber cómo se gestó el lugar y sus procesos, reconocer y valorar aquellos sitios y personas que contribuyeron a ese espacio, Esos son los indicadores para eso. Y la pregunta que hice para la encuesta es, ¿qué lugar te gustaría que se conservara para otros niños? Bien. A ver, Verónica, ahí está bien. Lo único que te voy a pedir que tengas en cuenta para la parte de abajo final es el tema de cómo hacen la adaptación y la bajada para los más chicos. No está bien. Lo único que te cuestiono, ahí va, no te cuestiono. Te oriento es que mires un poquitito si vas a tomar con chicos. ¿Cómo le preguntarías? Bueno. Nada más. ¿Está bien, Verónica? Listo. Edith. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la problemática de mi proyecto es las prácticas pedagógicas homogéneas y fragmentadas estarían obstaculizando la realización y ejecución del proyecto integral o integrados que impiden reflexiones colectivas sobre el desarrollo de capacidades fundamentales, dificultando así ambos ciclos, el progreso del desarrollo de la comprensión lectora y el aumento de lectores autónomos y críticos. Esa sería la problemática, bastante larga y compleja. Ajá. Compleja sobre todo. Sí, compleja sobre todo. En base a eso se dan 3 objetivos. Yo lo que planteé es realizar encuestas trabajando con los docentes de la institución de ambos turnos, que aproximadamente son 16 docentes. El primer objetivo es promover variadas prácticas docentes que desarrollen capacidades fundamentales utilizando el dispositivo de la cultura digital. Entonces, para eso, me pareció oportuno primero saber el nivel de conocimiento de la cultura digital que tienen los docentes. Entonces, la primera pregunta sería, ¿nivel de conocimiento de la cultura digital? ¿Bajo, medio o alto? Luego planteé la utilización de la cultura digital en la planificación, si se hace a veces, siempre o no está presente directamente. Tipo de dispositivo de la cultura digital utilizado, y ahí le doy algunas opciones: celular, pantalla, computadora u otros. Y tiempo semanal utilizados, utilizando los dispositivos 2 horas semanales, 4 horas, 6 horas o menos de 2 horas. Ese para el primer objetivo. Bien. Bien, a ver. Luego, ajá. Sí. O sea, okay. Lo que te iba a decir era que
que era bastante pertinente porque si está destinado a docentes, las preguntas Claro. están bien específicas. Claro, yo lo pensé porque yo digo, bueno, en base al segundo objetivo pensé lo que planteé anteriormente. A ver si. El segundo objetivo es crear espacios profesionales que promuevan ámbitos de lectura y producción de texto para mejorar habilidades comunicativas. Entonces yo pensé, si yo quiero implementar la cultura digital y ver, primero tengo que ver qué nivel están los docentes para después crear espacios que sirvan para el desarrollo de lo que se quiere implementar, que es la cultura digital. Entonces, en base a eso, de este segundo objetivo, las preguntas son: ¿crees posible la creación de espacios entre docentes para promover hábitos de lectura? ¿Sí o no? ¿Esta creación de espacios garantizaría las habilidades comunicativas? Las opciones son sí, no, puede ser. Ajá. Y la otra es la implementación del trabajo, a ver, la implementación de lo trabajado en estos espacios. Se podría implementar en ambos ciclos, por turnos o ambos turnos, porque muchas veces lo que pasa es que cuesta trabajar entre nosotros. Entonces lo planteé desde ese punto de vista. Con los tiempos institucionales actuales, ¿es factible realizar talleres, seminarios, etcétera, para profundizar o reformular lo aprendido para obtener un aprendizaje significativo? Esto lo planteé porque muchas veces se hace el trabajo institucional, se plantea, pero después también vienen tantos proyectos de otro lado que pasa que como que el proyecto institucional queda a un lado para responder a otras demandas. Entonces lo planteé por ese lado. Como docente de la institución, ¿estoy de acuerdo con estos espacios que sean obligatorios? Esto lo puse porque muchas veces en la institución donde yo trabajo, el tema de las reuniones o que cuando se planteen talleres también es como una, digamos, no es disputa la palabra, es como que hay muchos docentes que no están de acuerdo por el horario, por el día, por qué no pueden, entonces, digo, bueno, queremos profundizar el conocimiento o mejorar o reformular, pero también hay como que surgen esas cosas. Y el último objetivo es garantizar diariamente espacios y tiempos institucionales para la realización de prácticas significativas y consentidas de lectura y escritura. Entonces acá hice dos preguntas, pero las diferencias, o sea, es una misma pregunta, pero dentro de las respuestas están diferenciadas. Con los espacios institucionales brindados para la capacitación docente, ¿crees que esto garantizaría la práctica significativa de lectura? Si no, puede ser. Y la misma pregunta para escritura. Hice. Y la última es, ¿estos espacios brindados se ven afectados por la interrupción o la suma de otros proyectos fuera de la institución? Si no, puede ser. Y el último, que era la duda mía, pero la puse igual, en realidad. ¿Por qué? Porque si bien el trabajo institucional está apuntado a la tarea pedagógica del docente, cómo trabaja el docente, o cómo son sus clases, que son homogéneas o no, también el resultado influye en el ausentismo de los alumnos. Es lo que yo veo. Ajá. Porque yo puedo hacer clases muy lindas, muy pedagógicas, pero a veces no se obtiene el resultado del grupo clase por el gran ausentismo que tienen los alumnos, no solamente por la práctica, la enseñanza del docente. Entonces yo la puse dentro de la encuesta. Puse la inexistencia reiterada de algunos estudiantes. ¿Sería una de las condicionantes ante el bajo rendimiento de estos aprendizajes? Sí, no, y puede ser. Y ahí, María.
Sí, bien, Edith, o sea, están las preguntas cuando es a docente mucho más directa y más clara. Así que sí, mantenerlas ahí están bien. Bueno, gracias. Bien, Edith, gracias, Edith. A ver, vamos a avanzar un poquitito y vamos, para ir finalizando esto. A partir de estos datos que yo obtengo, que los datos van a estar marcados, voy a obtener dos tipos de datos, voy a obtener. Lo que me va a dar el resultado de las actividades, más este tipo de recolección de datos que yo necesito sí investigar, que yo necesito saber. Porque por ahí planteaban hace rato, como era Janina, ya estaba implementado el proyecto, ya estaba planteado, había que evaluarlo. Entonces, ¿cómo hacía? A través de esto lo podíamos evaluar. Que esta técnica de recolección de datos no implica solamente una parte del proceso. Si yo lo pongo al principio, lo puedo tomar como diagnóstico. Pero si yo lo pongo al final, lo puedo usar como un recurso que es la evaluación. Entonces quiero entrar en ese punto. Todo proyecto, sea del índole que sea, necesita un momento de evaluación. No de la evaluación, vamos a suponer, si ustedes han elegido un programa de lectura, por ejemplo, si el chico sabe leer o no, ese va a ser un indicador que el proyecto ha sido evaluado, que ha sido implementado en su totalidad y bien. Pero también tienen que ver el proyecto, tiene que haber una evaluación del proyecto como estructura, para ver si el proyecto en su proceso, en todo su proceso, ha cumplido con todo lo planteado. A ver, si ha habido errores, si ha habido un plan B, si he necesitado modificar, si vamos a suponer que el planteo era evaluar lo que es la lectura y bueno, a mí era todo el año, pero a mí los libros que yo iba a trabajar me han llegado después de julio. Por lo tanto, es un indicador que no se ha podido cumplir en la totalidad del proyecto porque no tenía el recurso básico. Que yo contaba con que a principio de año lo tenía. He ido con un plan B, pero el objetivo básico del proyecto no se ha cumplido. Eso lo tengo que poner para que el resultado sea fidedigno, o sea, tenga fiabilidad. Sea decir, ha sido un proyecto totalmente válido. Por lo tanto, yo tengo que tener en todo proyecto una instancia de evaluación. Y usar una técnica de evaluación, sea cual sea, proponer, qué sé yo. Yo puedo poner que la evaluación va a ser en la reunión de padres, que le preguntes cómo han notado lo que los hijos decían. Simplemente sobre el proyecto que yo implementaba. O a los mismos chicos, preguntarle, ¿le ha gustado, no le ha gustado? O sea, yo tengo que tener sí o sí una instancia evaluativa, que a mí me tiene que dar dos elementos que tiene que ser notado desde el planteo de la evaluación. Primero, rescatar lo positivo y plasmar lo negativo. Y lo negativo me tiene que dar, se tiene que abrir en decir por dónde está la solución. O sea, ¿qué tendría que mejorar? ¿Qué tendría? Entonces, esto va a ser generador de un nuevo, va a ser indicador de un nuevo proyecto. Si yo me quedo solamente en lo bueno, no me permite evolucionar en lo que yo me he planteado. Y como todo proyecto donde intervienen, que hablábamos la primera clase, que es un proyecto donde intervienen los seres humanos, siempre es perfectible. Nunca está acabado. Por lo tanto, eso tiene que ir dándome la pauta de que hay una parte que se logró. Está bien, ahí se logró. La otra parte que no, o si no decir, a partir de aquí sería interesante que se elabore un proyecto sobre tal cosa para afianzar esta área. Vamos a suponer,
todo un trabajo de lectura. El chico lee completamente, pero no comprende lo que lee. Entonces, si bien no estaba planteado, pero es algo que intrínseco de lo que es lectura, por lo tanto, el nuevo proyecto para el año va a ser lectura y comprensión lectora. O sea, voy evolucionando. No es que está mal, sino que no se ha dado por alguna razón. Entonces, me tiene que dar el lugar para, o sea, lo mismo, si yo trabajo en un club y estoy trabajando en la parte financiera, voy a decir que este año se ha logrado el 70% de lo que se ha planteado para recaudar fondos. Entonces, ¿qué líneas de acción, cuál han sido las más favorables y cuál tengo que reforzar y en cuál tengo que mejorar para que se logre un 100% de lo esperado? O si estoy trabajando con una parte deportiva en un club o en una institución, vamos a suponer, cambiemos, a ver, vamos a que alguien trabaje en una biblioteca y que logren, a ver, motivar a que la gente asista. Tengo que ver que si ha asistido muy poca gente, tengo que buscar, no tener más libros, sino buscar la forma para que la gente se acerque a leer o se acerque a buscar bibliografía específica. Entonces tengo que hacer una campaña de difusión y ahí va a estar centrado, no que esté mal. Entonces siempre tengo que marcar esos dos aspectos, lo positivo que he logrado más lo negativo que me indica hacia dónde ir, que van a ser las nuevas líneas de proyecto. Bien, aquí finalizamos lo que sea contenido en esto. Vamos a pasar al práctico integrador, al examen integrador. Ya está subido en la plataforma. Ustedes lo que van a hacer, yo les comento que van a recabar todo lo que han hecho al proyecto original a partir de todo lo que hemos trabajado. Ustedes los tienen que reformular. Tienen que hacer otro proyecto a partir del que han hecho, aplicando todo lo que hemos venido viendo. Ustedes en cada práctico han ido ampliando cosas. Desde el vamos sobre su proyecto. A ese proyecto lo pueden modificar desde el título. Si ven que, ¿se acuerda que en la clase pasada hablamos de la importancia del título? Bueno, si es necesario, se cambia el título. Sí. Hay que reformular objetivo, se reformula objetivo. Si hay que reformular actividades, si hay que ver la evaluación, los instrumentos que estamos viendo ahora, los van a tener que aplicar. A los que tenía, los pueden modificar a todos. Lo que va a hacer es un nuevo proyecto. A partir del que tenían. La idea que ustedes tenían está bien, ya ha sido, es institucional, ahora ustedes van a hacer un nuevo. Jessica, no te hagas problema, vos tienes un PEI, estaba pensando, en el PEI vos tienes que tomar como un subproyecto nuevo. ¿Qué modificaciones le harías a ese proyecto? Pensando en las correcciones que me estaba haciendo, el título, tendría que ponerle un nombre, tendría que reformular los objetivos, porque el objetivo era general, tendría que desglosar en un par de específicos, tendría que agregarle la evaluación que mi PEI no tiene, y tendría que, más que nada la evaluación en las 3 instancias, ¿no? Pensaba en posibilidad de los 3 trimestres, ¿no? Que tenemos un PEI. Cuando se hacen las reuniones, que ahora se acerca una, hay una posibilidad. Es más, creo que hemos hecho evaluaciones de PEI porque el equipo directivo nos dio como una encuesta. Es que generalmente no me quedo para la encuesta, pero sí nos han dado, y era marcar con crucecita, pero sí recuerdo que estaba vos tienes que... en el PEI, digamos, claro.
explícita, pero sí en un momento hubo una evaluación del PEI. Y entonces estaba viendo que eso le falta al mío, reformular. Claro, vos sobre eso, el tuyo no lo hagas tan macro como es un PEI, sino vete reformulando las partes que consideras importantes. O sea, no es que te vas a poner así un PEI nuevo, sino a ver en este proyecto como específico cómo lo vas a ir mejorando, qué aspecto vas a poner ahí para mejorarlo. Entonces, no se muevan del que han hecho porque ustedes han venido trabajando sobre ese ya. Bueno, entonces, lo mismo ahí en la plataforma hay una guía que dice guía de presentación de trabajo. Es una guía que le va a servir para la presentación del proyecto. Es una guía nada más de lo que nosotros hemos venido trabajando, como para que ustedes se ubiquen ahí nada más. Profe, Sí, Janina. en mi caso, que es un plan de mejora que se realizó durante 2 años, también es bastante extenso y hay varias partes para modificar. Bueno, o sea, vos vete marcando qué parte vas a modificar dentro del proyecto. Bueno. A ver, lo que quiero es que entiendan esto. Ustedes, desde lo que están estudiando, ustedes tienen que poder interpretar y mejorar ese proyecto. Para eso es este taller. No es solamente para ir a criticar, sino van a diagnosticar, van a analizar y van a mejorar ese proyecto. Lo que la idea era esa, que ustedes aprendan a ver un proyecto y analizarlo. O sea, Claro. vos puedes proponer a partir de ahí qué cosas mejorarías. Perfecto, porque como yo le había dicho, en el universo de estudios hay dentro de ese plan y en base a esos objetivos, cada uno de los docentes, ya sea de jornada especial, de extendida, de común, ha hecho como su propia secuencia didáctica con respecto a eso, entonces muy amplio. No, pero vos pones ahí qué mejorarías en eso, no vas a poner lo que cada docente ha hecho, sino Claro. lo que vos propondrías de nuevo. Bien, Que bien. hagan una secuencia didáctica a partir, teniendo tales criterios, nada más. Claro, según lo que hemos estado trabajando y Claro. analizando en las clases. Claro, Listo. por eso nada más, no te vas a ver cada uno, sino Claro. van a pasar las cortes y las cortes reciben y vos no vas a poder terminar. Eso quiero. Claro, porque en la Así que, parte bueno. evaluativa, por ejemplo, sí sale en una parte que han hecho como un parate en reuniones de personal, donde se van viendo los avances en el proyecto, pero no hay una evaluación final. Por Bien. eso era Entonces, mi propuesta de esta encuesta, como para darle un cierre a ver. Bien. O sea, estás ubicada. Es mejorarlo a eso nada más, a lo que vienen Bien, haciendo. bien. Así que bueno, lo mismo, no sé si está el foro, si no, voy a habilitar un foro para que vayamos preguntando y no necesariamente contestamos los docentes, también pueden contestar ustedes si alguno plantea alguna inquietud. Nosotros vamos a estar al tanto y lo vuelvo a decir, por favor, lo tienen que subir al trabajo en PDF con los datos de ustedes, con nombre completo y apellido, porque y DNI, porque a la hora de hacer la planilla tenemos que tener todos los datos de ustedes para que se les cargue la nota. La evaluación, la nota va desde ausente a 10. Para promocionar tienen que sacar 7, tienen que tener la asistencia que se va a controlar. En el caso de que no haya asistencia, se va a pedir algunas cosas más para que puedan promocionar. Tienen que tener los 3 prácticos aprobados, o sea, presentados. Si no, se va a ir viendo eso. No hay que copiar el original del proyecto. Solamente hay que poner el nuevo proyecto que ustedes hacen. Ahí porque preguntaban en el chat, les digo. Así que bueno, vamos terminando la clase. Yo quiero agradecerles la participación. Si bien he conocido algunas voces nomás, no todas, de los que se animaban, es el grupo de cobardes que no quiere hablar y estamos en un lugar de aprendizaje, pero también quiero agradecer la participación de ustedes, la buena onda, las ganas de trabajar, el podernos ver en la cara, de estar.
Y también, sobre todo, yo quiero decirles en este último momento que, primero que espero que en algún espacio nos volvamos a encontrar, sería fantástico. Y segundo, es decirles de que el conocimiento está. Ustedes si lo aprenden a buscar, a googlear, a armar, el conocimiento está. Esfuércense, a ver, en ser mejores personas todos los días, que ese es el mayor esfuerzo. Cosa que ustedes cuando finalicen la carrera puedan mirar para atrás y decir, soy mejor persona que la que he ingresado. Y eso, el conocimiento lo van a tener porque ustedes van aprendiendo, pero esfuércense siempre por ser mejores personas, que ahí está el gran desafío del ser humano y el gran desafío del docente, porque si somos formadores, tenemos que ser buenas personas para poder formar a otros también. Entonces, esfuércense por eso. Entonces, yo les deseo mucho éxito y quiero leer, ya les he dicho, sí, Verónica, un minuto, el 24 lo envían, yo a última hora, yo el sábado 25 cumplo años, quiero leer cosas como la gente. Hágame ese regalo. Sí, Verónica. Bueno, no, yo también quiero decirle algo antes que pese a todas las por ahí dificultades o cosas para comprender las actividades, esto a mí personalmente me ha abierto mucho la idea de lo que es un proyecto. Así que ahora ya no es una lista de actividades sin una evaluación, nada. Ahora ya sé cómo hacer un proyecto porque lo he aprendido, y con todas las formulaciones que se han ido realizando parte por parte del proyecto, bueno, así que quiero que se sienta bien y conforme, porque a mí en lo personal me ha ayudado un montón y ya aprendí cómo se hace un proyecto. Bueno, así que gracias, Verónica. Así que bueno, nos estamos viendo, nos estamos encontrando en el foro, y lo voy a estar leyendo con mucha atención, les voy a hacer devoluciones. Bueno, profe, muchísimas gracias. ¿Listo? Muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Buen fin de, gracias. Bueno, chao. Gracias. Chao.